Hay errores de comunicación que simplemente causan una situación incómoda, y luego están los que fracturan una vida. El mío perteneció al segundo grupo. Todo comenzó con un correo electrónico, un simple clic que envió las palabras equivocadas a la persona equivocada, desatando una avalancha que, en ese momento, yo era completamente incapaz de prever. Me llamo Adrián, y hace 5 años mi vida era tan predecible como la salida del sol. Era el chef principal en Néctar, un restaurante de alta cocina que había ayudado a construir desde sus cimientos junto a mi mejor amigo y socio, Tomás. Él era el hombre de los números, el genio de la administración. Yo era el artista, el que vivía entre el fuego de los fogones y el aroma de las especias. Éramos un equipo perfecto, o eso creía yo. Nuestra amistad se remontaba a la infancia. Habíamos crecido juntos, compartido sueños y fracasos. Poner en marcha el restaurante había sido la culminación de toda una vida de promesas. Durante 10 años, Néctar se convirtió en nuestra segunda casa, un lugar que cosechó estrellas Michelin y el aplauso de la crítica. Vivíamos bajo una presión constante, pero el éxito era dulce. Teníamos un pacto. Él nunca entraría en mi cocina y yo nunca me metería en sus hojas de cálculo. Confiaba en él ciegamente, no solo como socio, sino como el hermano que nunca tuve. Le confié mi futuro, mis ahorros y mis secretos. Y fue precisamente un secreto, uno que no era mío, el que encendió la mecha. Mi hermana menor, Clara, estaba pasando por un divorcio terrible. Su exmarido era un hombre poderoso y manipulador, y la batalla legal la estaba destrozando emocional y financieramente. Una noche, desesperada, me confesó que había descubierto pruebas de que su ex había estado ocultando activos para evitar un acuerdo justo. Tenía documentos, correos, pruebas irrefutables, pero temía usarlas. Su abogado le había advertido que el hombre era vengativo y que podía tomar represalias. Me pidió consejo. Yo, queriendo protegerla, le sugerí que buscara una segunda opinión legal, alguien más agresivo. Le recomendé a un abogado conocido por ser un tiburón en los tribunales. Esa noche, después de hablar con ella, decidí enviarle un correo a ese abogado con un resumen del caso, adjuntando algunos de los documentos que Clara me había enviado. Eran las 2 de la mañana. Estaba agotado después de un servicio de 14 horas. Escribí el correo, adjunté los archivos y, en el campo del destinatario, empecé a escribir el nombre del abogado. Pero el autocompletar de mi correo, en un acto de traición tecnológica, sugirió otro nombre. Un nombre que mi cerebro cansado no registró. Tomás. Con un clic, envié el resumen de los trapos sucios de mi excuñado, las estrategias legales y las pruebas de sus fraudes, no a un abogado, sino a mi socio. En ese momento no me di cuenta del error. Me fui a dormir, ignorante de la bomba de tiempo que acababa de activar. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Llegué al restaurante y me sumergí en la rutina. Revisar el producto fresco, planificar el menú del día, dirigir a mi equipo. Tomás pasó por la cocina a media mañana, algo habitual. Sin embargo, había algo diferente en él. Estaba pálido, su sonrisa era forzada. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que no mucho, que estaba preocupado por mi hermana. Él asintió, pero sus ojos me esquivaban. No le di mayor importancia. Atribuí su comportamiento al estrés. Estábamos en plena negociación para abrir un segundo restaurante, un proyecto que nos tenía a ambos al límite. Pero esa fue la primera señal, la primera grieta en la fachada de nuestra amistad. Pasaron 2 días. El abogado de mi hermana me llamó, extrañado de no haber recibido mi correo. Fue entonces cuando el terror me recorrió la espalda. Revisé mi bandeja de enviados. Allí estaba, enviado a Tomás Vargas, no a Tomás Vega, el abogado. Un escalofrío me recorrió. Había cometido un error monumental. Le había enviado información ultrasensible y personal a la persona equivocada. Mi primer impulso fue correr a la oficina de Tomás y explicárselo todo, reírme del error estúpido y pedirle que borrara el correo. Pero algo me detuvo. Su comportamiento extraño de los últimos días. Una frialdad sutil, una distancia que no había estado ahí antes. Mi error había sido accidental, pero su reacción, ahora lo entendía, no lo era. Decidí esperar y observar. La atmósfera en el restaurante cambió. Las conversaciones con Tomás se volvieron puramente profesionales. Se cancelaron nuestras cenas semanales, nuestras charlas después del cierre. Él alegaba estar demasiado ocupado con las negociaciones del nuevo local, pero yo veía cómo me observaba desde lejos, con una mezcla de miedo y algo más, algo que no pude descifrar. La desconfianza, un veneno lento, empezó a filtrarse en nuestra relación. Empecé a revisar cosas que nunca antes había cuestionado. Los informes financieros, las facturas de los proveedores. Todo parecía en orden, pero la sensación de que algo andaba mal no me abandonaba. Era como estar en mi propia cocina y sentir un olor a quemado sin poder encontrar el origen. Lo que no sabía
era que el fuego no estaba en el restaurante, sino debajo de mis propios pies. La tensión se volvió insoportable. Unas semanas después del fatídico correo, Tomás convocó una reunión de emergencia. Estaba presente nuestro inversor principal, un hombre de negocios implacable. Tomás, con una voz que apenas reconocí, expuso una serie de problemas que había descubierto en la gestión del restaurante. Habló de sobrecostos en la cocina, de un supuesto despilfarro en ingredientes de lujo, de una mala gestión de mi personal. Cada acusación era una distorsión de la realidad, una verdad a medias convertida en un arma. Me quedé sin palabras, escuchando cómo mi mejor amigo desmantelaba mi reputación profesional frente a la persona que tenía nuestro futuro en sus manos. Presentó gráficos y proyecciones que pintaban un cuadro desolador de mi gestión. Era una emboscada, perfectamente planeada y ejecutada. Intenté defenderme, explicar que los costos elevados se debían a nuestra apuesta por la máxima calidad, la misma que nos había dado las estrellas Michelin, pero mis palabras sonaban débiles frente a sus datos duros y fríos. El inversor, un hombre que solo entendía el lenguaje de los números, miraba los papeles con el ceño fruncido. Al final de la reunión, la decisión fue tomada. Para salvaguardar la inversión y optimizar la gestión de cara a la nueva apertura, se decidió que yo debía dar un paso al costado de la gestión diaria de la cocina. Me ofrecieron un rol de chef consultor, un título honorífico sin poder real. En la práctica, me estaban echando de mi propio restaurante, de la cocina que yo había creado. Salí de esa reunión sintiéndome como si me hubieran apuñalado por la espalda. No entendía la magnitud de la traición. ¿Por qué Tomás haría algo así? Éramos socios, amigos, hermanos. Busqué una explicación lógica. Quizás la presión lo había superado. Quizás realmente creía que yo era un mal gestor, pero en el fondo de mi corazón sabía que había algo más, algo oscuro y personal detrás de su ataque. Y entonces, la imagen del correo electrónico volvió a mi mente con una claridad cegadora. El correo no era la causa. El correo había sido el catalizador. Le había dado, sin querer, el arma perfecta. Pero, ¿un arma para qué? ¿Qué secreto guardaba Tomás que lo había hecho actuar con tanta crueldad? Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Me vi forzado a aceptar el acuerdo. Legalmente, no tenía muchas opciones. Tomás controlaba la parte administrativa y había logrado convencer al inversor. Me alejé de Néctar, el lugar que había sido mi vida. Vi desde la distancia cómo contrataban a un nuevo chef, cómo cambiaban mi menú, cómo borraban mi huella. Caí en una profunda depresión. Perdí mi pasión por la cocina, mi confianza en la gente. Mi hermana, sintiéndose culpable, intentaba animarme, pero yo estaba roto. La traición de un amigo duele más que cualquier fracaso profesional. Durante ese tiempo, me obsesioné con encontrar una respuesta. Pasaba las noches en vela, repasando cada conversación, cada interacción con Tomás en los meses previos a mi despido. Buscaba una pista, algo que hubiera pasado por alto. Y entonces recordé algo. Unos meses antes del incidente, Tomás había comprado un coche nuevo, uno muy caro, y había hecho una gran remodelación en su casa. En su momento, me dijo que había recibido una pequeña herencia. Yo no lo cuestioné, ¿por qué lo haría? Pero ahora, esa explicación me parecía demasiado simple. Con la ayuda de mi hermana y su nuevo y agresivo abogado, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: investigar a mi propio amigo. Contratamos a un contador forense para que revisara, de forma extraoficial, los libros del restaurante de los últimos años. Lo que encontró fue devastador, pero al mismo tiempo extrañamente liberador. Tomás había estado desviando dinero, no grandes cantidades, sino pequeños pellizcos constantes, durante años. Usaba facturas falsas de proveedores inexistentes, inflaba los costos de mantenimiento, creaba gastos fantasma. Era un goteo lento pero sistemático que había financiado su lujoso estilo de vida a costa de nuestro negocio. Era un ladrón y me había estado robando en la cara durante años. La revelación fue como un golpe de aire fresco en una habitación cerrada. Todo encajó. El correo electrónico no había sido un arma que yo le di para atacarme. Había sido una amenaza. Al leer la historia del exmarido de mi hermana, al ver los documentos que probaban un fraude financiero, Tomás entró en pánico. Creyó que yo lo había descubierto. Pensó que mi correo no era un error, sino un mensaje cifrado, una advertencia de que sabía lo que él estaba haciendo. Su ataque preventivo, mi despido, no fue por ambición,
sino por puro y absoluto terror. Creyó que iba a exponerlo, así que decidió destruirme primero, desacreditarme para que, si alguna vez hablaba, nadie me creyera. Mi error de comunicación no había iniciado una guerra, había destapado una que ya se estaba librando en secreto contra mí. La ira reemplazó a la tristeza. La rabia me dio un propósito. Ya no se trataba de recuperar mi restaurante o mi reputación. Se trataba de justicia. La misma justicia que mi hermana buscaba, yo ahora la necesitaba. Teníamos las pruebas del fraude de Tomás, un informe detallado y concluyente del contador. Podíamos ir directamente a las autoridades, pero el abogado de mi hermana, un hombre que disfrutaba de la estrategia tanto como yo de la combinación de sabores, sugirió otro enfoque. Un enfoque más poético. Sabía que la apertura del nuevo restaurante era el mayor sueño de Tomás, la culminación de su genio empresarial. Decidimos que ese sería el escenario de su caída. Durante las siguientes semanas, planeamos nuestra respuesta con la precisión de un servicio de cena en una noche de sábado. Mi hermana, fortalecida por su propia batalla legal que ahora estaba ganando, se convirtió en mi principal aliada. Filtramos anónimamente parte del informe del contador a un conocido periodista gastronómico, alguien famoso por su olfato para los escándalos. No le dimos todo, solo lo suficiente para despertar su curiosidad y hacer que empezara a hacer sus propias preguntas sobre las finanzas detrás del nuevo y deslumbrante proyecto de Tomás. La noche de la inauguración del segundo Néctar fue un evento por todo lo alto. Asistieron críticos, celebridades, toda la élite de la ciudad. Yo no estaba invitado, por supuesto, pero asistí. Llegué a mitad de la velada, vestido con mi antiguo uniforme de chef, limpio y planchado. Mi presencia causó un silencio incómodo. La gente me miraba, cuchicheando. Tomás, al verme, se puso lívido. Se acercó rápidamente, flanqueado por la seguridad, preguntándome qué demonios estaba haciendo allí. Con una calma que no sentía, le dije que solo había venido a felicitarlo. En ese preciso instante, nuestro inversor principal, a quien habíamos contactado discretamente esa misma tarde, se acercó a nosotros. En su mano, llevaba una tableta que mostraba el artículo que el periodista acababa de publicar en línea. El titular era demoledor: el ingrediente secreto de Néctar, fraude financiero. El artículo detallaba las irregularidades, las facturas falsas, las preguntas sin respuesta sobre el origen de los fondos. El inversor miró a Tomás, no con ira, sino con una decepción glacial. Le dijo que esperaba una explicación. Simultáneamente, el abogado de mi hermana, representando a un grupo anónimo de proveedores defraudados, entregó a los socios de Tomás una notificación de demanda. El caos se desató. Las sonrisas se congelaron. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire. La fiesta de celebración de Tomás se había convertido en su funeral profesional. Tomás intentó negarlo todo, balbuceando excusas, pero las pruebas eran abrumadoras. Me miró a través de la sala y en sus ojos vi la comprensión final. Entendió que yo lo sabía todo, que su traición había salido a la luz de la peor manera posible. No hubo un grito, no hubo un enfrentamiento dramático, solo la implosión silenciosa de su mundo de mentiras. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás el murmullo de un escándalo que acababa de empezar. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras para él. El inversor retiró su apoyo. El nuevo restaurante nunca abrió sus puertas. La investigación oficial confirmó el fraude y Tomás se enfrentó a cargos penales. Perdió todo: el negocio, el dinero, la reputación. Néctar, el original, cerró sus puertas unos meses después, incapaz de sobrevivir al escándalo. A veces, me pregunto si sentí alguna satisfacción al verlo caer. La verdad es que no. Solo sentí un profundo vacío, el luto por una amistad que había resultado ser una ilusión. Con el acuerdo legal que finalmente alcanzamos, recuperé una parte del dinero que me había robado. No fue suficiente para compensar el daño, pero sí para empezar de nuevo. Me tomé un año sabático, viajé, volví a conectar con la comida no como un negocio, sino como una pasión, y luego abrí mi propio lugar, un restaurante pequeño, sin pretensiones, al que llamé Origen, un lugar donde yo controlo cada factura, cada ingrediente, cada detalle. Hoy, Origen tiene una larga lista de espera. No tiene estrellas Michelin, pero tiene algo más importante. Es honesto. Es mío. A veces algún cliente me pregunta por Néctar y yo les cuento la historia de un lugar increíble que fue construido sobre una amistad y destruido por un secreto. Y pienso en cómo un simple correo electrónico, un error de un segundo en una noche de cansancio, no destruyó mi vida. Al contrario, la salvó. Me arrancó de una mentira confortable y me obligó a encontrar una verdad, mi verdad, en el fuego de mi propia cocina.